Pues hermanitos, nuevamente bienvenidos a todos. Dios les bendiga muchísimo. Veo caritas nuevas, bienvenidos. Yo no los conozco, soy de Jalapa. No sé si usted ya venía antes aquí. Es la primera vez que viene, pues bienvenidos. Vamos a darles un aplauso. Eso, nada más uno, hermano, nada más uno. Bienvenidos, siéntase en casa. Estamos para servirle igual a Armando, ¿verdad? ¿Me dijiste? Alejandro. Has de ser codo, has de ser codo. Un aplauso para Alejandro. Ustedes lo conocen, hermanas, yo no, yo soy nuevo, posiblemente, ¿verdad? Pero bien, para los que nos visitan y los que ya estamos aquí en casa, estamos en una carta en la Escritura, de la carta de Pablo a los colosenses. Pablo, estando desde la cárcel, en un momento difícil, en un encarcelamiento en Roma domiciliario, escribe 4 cartas en la cárcel, llamadas las cartas desde la prisión o desde del cautiverio. Escribió Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Y es Pablo, lo hemos visto poco a poco, que ha descrito muchísimas cosas. Hasta el día de hoy, lo que hemos visto en Pablo, en estos versículos de Pablo, es que 2 ideas generales. Pablo ha escuchado de los ciudadanos de Colosas y les dice gracias a Dios por muchas cosas que Dios está haciendo en sus vidas. El evangelio que ha llegado a sus vidas. Epafras, que les ha compartido el evangelio, y cómo el evangelio continúa y dando frutos y avance, la gratitud. Pero también vimos a Pablo orando por ellos, diciéndole: Señor, ayúdalos a que te conozcan más, dales poder para poder vivir la vida que tú les has dado. Y una de las intenciones de Pablo a los de Colosas es que Pablo, en el momento en que escribió la carta, en la iglesia en Colosas había ciertas doctrinas que se estaban introduciendo, metiendo, donde decían que Jesús es importante, pero no suficiente. Tú necesitas conocer otra cosa más. Tú necesitas comportarte de tal manera para ser aceptado por Dios. Tú no puedes estar en el favor de Dios solamente con Jesús. Tú necesitas restringirte de ciertos alimentos, conservar ciertas fiestas, un montón de cosas que se estaban introduciendo, y Pablo se levanta en esta carta diciendo: no, ustedes, desde el momento que creyeron el evangelio, están completos en Jesucristo. No hay nada más que les falte. Es Jesucristo lo único que ustedes necesitan. Están completos en Él. Y hoy, hermanos, vamos a seguir avanzando en la carta de Colosenses con unos versículos más para mirar lo que Pablo les escribe a los de Colosas. Miremos los versículos del día de hoy. Colosenses 1, del 15 al 20. Y Pablo les escribe a ellos: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos y amigos que nos visitan, estamos ante uno de los textos más maravillosos y gloriosos, tan llenos de luz, hablando acerca de Jesucristo. Este texto, hermanos, este pasaje no es solamente para que gente intelectual sepa cómo decir algo de Jesucristo en un seminario de teología, de cristología. No se trata de esto. Estamos en un lugar santo. Estamos ante una tierra santa. Así como Dios le dijo a Moisés: quítate las sandalias porque estás en una tierra santa. Hermanos, nos estamos colocando delante de un pasaje que es extremadamente cargadísimo de quién es Jesucristo, de quién es el Señor, de la grandeza de Dios a través de Jesucristo. Y es mi oración, hermanos, que podamos nosotros mirarlo y contemplarlo con ojos bien atentos de quién es Jesucristo. Que cada día Dios en Cristo Jesús se haga cada día más grande en nosotros. Y este pasaje es eso. Vamos a orar. Señor, estamos ante tu bendita palabra, Señor, y te pedimos que nos ayudes, Dios. Ayúdanos, Dios.
Abre nuestros ojos, Dios, para poder contemplar la grandeza de Jesucristo, de lo que hoy vamos a meditar en este pasaje, Dios. Y que tú cada día te hagas más grande en nosotros, Dios. Podamos conocerte, saborearte, atesorarte y vivir vidas fervientes y ardientes para ti, Señor. Aquí están mis hermanos, aquí estamos los que estamos aquí en este momento, Dios. Ayúdanos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanitas, hermanos, quiero que noten las palabras que Pablo está ocupando en este pasaje. Siguiente diapositiva. Quiero que presten muy bien atención estas palabras marcadas en rojo y marcadas en azul. Las palabras que están marcadas en rojo hablan de Jesucristo, de Él. Fíjense, en Él, es de Él, para Él, en Él, en Él, en Él, de Él. Todo habla acerca de Jesucristo, todo se trata de Jesucristo, de Él. 12 veces se menciona a Jesucristo o se hace referencia textual acerca de Él. Y 8 veces las palabras en azul hablan de una totalidad. Todo, todas, todo. Lo vamos a ver. Pero esto nos hace ver la idea de Pablo de presentar a los de Colosas Jesús todo. Jesús tiene toda preeminencia, el primer lugar. Jesús está por encima de todas las cosas y lo vamos a ver el día de hoy. Por eso es que le he puesto por título a esta enseñanza en la siguiente diapositiva: Jesús, el todo preeminente. ¿Qué significa preeminente? Aquel que está en el primer lugar, el que está por encima de todos, el que tiene la supremacía, el que tiene el gobierno, el que está por encima de cualquier cosa. Jesús, el todo preeminente. Y lo vamos a ver en 3 aspectos. Primeramente vamos a ver el versículo 13 y 14 que no leímos hoy, pero quiero que vean cómo que es un pequeño preludio hablando de Jesús, que es el Rey y Salvador. Después vamos a ver a Jesús, el todo preeminente sobre la creación, y al final vamos a ver Jesús preeminente sobre la iglesia. Muy bien. Veamos el primer apartado: Jesús, Rey y Salvador. Versículo que sigue, diapositiva que sigue. El texto nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Algunos dicen, hermanos, que el texto que leímos al principio es como un poema de Pablo. Algunos dicen, escritores, estudiosos dicen que este era un poema que se recitaba del versículo 15 al versículo 20 acerca de Jesucristo, y que Pablo lo tomó y cambió algunas palabras para dar a entender esta misma poesía. Y lo que tenemos en el versículo 13 y 14 es un pequeño preludio acerca de quién es Jesucristo, acerca de su obra, para después a pasarnos a decir un gran poema del versículo 15 al versículo 20. Quiero que noten muy bien cómo se describe a Jesús en el versículo 13. ¿Qué se nos dice a Jesús desde el versículo 13? Nos dice en su parte final: de su amado Hijo. Jesús es el amado Hijo del Padre. Y esto me recordó, hermanos, cuando estaba leyendo este pasaje, de un momento cuando el Padre, al momento de bautizarse Jesús, escuchó una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay otro momento donde Jesús va al monte de la transfiguración, aparece Moisés y Elías, y una vez una voz nuevamente del cielo dice: este es mi Hijo, a Él escuchad. Y Moisés y Elías se retiran y solamente queda Jesús. Hermanos, Jesús es el Hijo amado del Padre eterno. Jesús es el amado Hijo eterno del Padre eterno. Y lo que pretende Pablo ayudarnos a ver con los versículos que siguen es que todo se trata acerca de Jesucristo. Que Jesús es la primacía, es el primero en todos. Regrésate un poquito, bro. Jesús es el primero en todos, hermanos. Él es el Hijo amado de Dios. Pero ¿qué también nos dice este versículo de Jesucristo? Nos dice de Jesús que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, que Jesús no solamente es el amado eterno, el Hijo amado eterno del Padre, sino que Jesús es Rey y tiene un reino. Jesús es Rey y Señor. Pero también en el versículo 14 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Jesús?
que es el Salvador y el Redentor. Por medio de Él, miles, millones de personas que están cargadas de pecados encuentran libertad, encuentran salvación, encuentran perdón a través de esta sangre real de Jesucristo. Por lo tanto, en la diapositiva que sigue, hablamos de que Jesús es el amado Hijo eterno del Padre eterno. Jesús es el Rey y Señor. Jesús es el Salvador, el Redentor. Hermanos, Dios quiera que este pasaje, este versículo, estas ideas acerca de Jesús penetren nuestras vidas, nuestros corazones, de saber que el Cristo a quien tú crees, el Cristo en quien tú confías hoy, es Rey, es el que tiene el dominio, el gobierno, es tu Señor y también es tu Salvador. Oh hermanos, que estas dos palabras, Rey y Salvador, dominen nuestras vidas. Pero también déjeme decirle a aquellos que nos están viendo por la transmisión o los que están aquí, si tú estás en tus pecados y delitos, el día que tú mueras estarás delante de este mismo Rey. Jesús es Rey. Todos compadeceremos delante del Rey de Reyes, Jesucristo. Y ay de ti si tus pecados no han sido perdonados. La buena noticia del Evangelio y que tienes hoy es que si hoy ves a Jesús como Rey y Salvador, Él puede salvarte y rescatarte de tu pecado. Así que Pablo nos ayuda a mirar un anticipo de quién es Jesús para después empezar con este hermoso poema, grandioso poema del versículo 15 hasta el 20 de Jesús en su preeminencia. Avancemos al siguiente encabezado. Empecemos con nuestro pasaje el día de hoy. Colosenses 1:15 nos dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Pablo nos está hablando de que lo primero que menciona acerca de Jesús es de este Jesús que es Rey y Salvador, que Él es la imagen del Dios invisible. Y esta expresión la encontramos en la Biblia algo similar. Cuando Dios crea al ser humano, Adán y Eva, dice que el ser humano es creado ¿a qué? A su imagen y semejanza. Imagen y semejanza. En algún momento Jesús le quieren tentar con una moneda de decirle: Jesús, ¿es lícito pagar tributo a César? Y Jesús le dice: ¿qué es lo que ves en la moneda? ¿Cuál es su imagen? Es la de César. Ah, bueno, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se usa la misma palabra imagen. La idea de estas dos expresiones es de que esta moneda es una representación imperfecta del César, del rey. Es diminuta, es pequeña, pero su imagen nos señala y nos apunta al César, al rey. Pero la forma en cómo está descrito aquí Jesús, siendo la imagen de Dios, no es como una representación de Dios. Jesús no es una representación de Dios. Jesús no es un ser creado para apuntar a Dios, sino la manera en cómo está escrito aquí este pasaje, este texto, es que Jesús es la misma imagen de Dios, es Dios. Pablo, en otras cartas, nos dice lo mismo. Veamos un pasaje en la Escritura, 2 de Corintios 2, 4. Y Pablo usa esta misma fórmula, esta misma expresión acerca de Jesús, diciendo: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual, es decir, Cristo, es que la imagen de Dios. ¿Qué significa la imagen de Dios? No es que Jesús sea una representación de Dios, no es que Jesús sea un ser creado para apuntar a su creador, sino que esta misma idea Jesús les dijo lo siguiente en Juan 14:9 a sus discípulos. Felipe le dice: Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús a sus discípulos, a Felipe, fue: el que me ha visto a mí, el que ha visto esta imagen, el que ha estado en contacto con esta imagen, es como si estuviera delante de la majestad de Dios, delante de Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es lo que significa, hermanos, cuando Pablo dice: Él es la imagen del Dios invisible. Siguiente diapositiva. Por lo tanto, lo primerito que quiere dejar bien marcado Pablo a su audiencia en este poema y a nosotros, es de que Cristo, Jesús, ese
Ese carpintero de hace más de 2000 años no era un mero carpintero, no era un mero hijo de María, no era uno que fue sacrificado en la cruz, no era uno que hizo muchas cosas importantes, sino que Cristo es la imagen del Dios invisible. Un autor dice lo siguiente: el Dios invisible se ha hecho visible en el Hijo, de tal forma que el hombre puede ver a aquel que es invisible. La única forma para conocer a Dios, la única forma para conocer a Dios es conociendo quién es Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. Dios se ha hecho conocido, se ha hecho visible, se ha dado a conocer, no por un representante de Él, sino Él mismo en la tierra, en Cristo Jesús. Esta es la única forma para conocer a Dios, a través de Jesucristo. Y toda la palabra, toda la Escritura, toda la Biblia habla de alguna u otra forma acerca de quién es Jesucristo. Un comentarista, Juan Calvino, hablando de este pasaje en esta diapositiva, dice lo siguiente en forma de aplicación. Dice: debemos tener cuidado de no buscar a Dios en algún otro lugar, en algún otro ser humano, en algún ídolo, en alguna experiencia, puesto que aparte de Cristo, cualquier cosa que se nos ofrezca en el nombre de Dios resultará ser un ídolo. Porque solo Jesús es la imagen del Dios invisible. Fuera de Cristo, todos los demás son ídolos. Jesús es la imagen del Dios invisible. Avancemos, hermanitas. Entonces, en la Biblia continúa Pablo describiendo acerca de este Jesús. Miremos la siguiente diapositiva. Él dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. La palabra primogénito aquí en este pasaje, en el griego, en el lenguaje original, tiene esta palabra, prototokos. Y lo que significa es primero, protos, y tico, tokos, engendrado. Así que la palabra literalmente significa el primer nacido. Pero Pablo no quiere decir que Jesús fue el primer nacido o el primer creado de la creación, porque ya hemos dicho que Jesús es la imagen de Dios invisible. La imagen del Dios eterno es Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esta expresión? En la Escritura vemos que esta misma expresión que se usa de manera literal, de la cual ustedes saben, no sé si tú, Armando, ¿verdad? Alejandro, ¿eres el primogénito? ¿No? Bueno, tienes otro hermano primogénito, el primerito. De eso no se refiere este pasaje. En la Biblia encontramos la palabra primogénito también usada de manera simbólica. Fíjense lo que dice en la siguiente diapositiva. En la Biblia encontramos la expresión de primogénito para hacer la designación de un puesto de superioridad, de un puesto de primacía, de supremacía, de preeminencia, de singularidad. No solamente del primero en nacer, sino también se usa para dar la idea de alguien que tiene el primer lugar, de alguien que es el superior, de alguien que es supremo. Un ejemplo de estos, el rey David. Salmo 89, 27, habla acerca del rey David y dice lo siguiente el texto: yo también le pondré por primogénito, hablando de David. ¿David fue el primogénito de su padre Isaí? No. David fue uno de los últimos de los hijos de su padre Isaí. Pero entonces, fíjense que esta palabra que está usándose aquí, hablando de David, no se refiere a que él fue el primero en nacer, sino el mismo texto nos dice: el más excelso de los reyes de Israel, primogénito. David es el que está como por encima de todos los reyes. De David es el único rey que se dice que es conforme a mi corazón. David tiene la supremacía en cuanto a todos los reyes. No hay ningún rey como David. A David se le hacen las promesas del Mesías. David tiene este contacto con Dios. David tiene este llamamiento de Dios. Y es por eso que este pasaje dice: Él será mi primogénito, el que está por encima de todos los reyes, el más excelso de los reyes de la tierra. De esto mismo entonces Pablo está hablando cuando se refiere a Jesucristo. Él es el primogénito de toda la creación, el que tiene la supremacía, el que tiene la preeminencia,
el que se ha ganado y que tiene por esencia el primer lugar sobre toda la creación, porque Él es la imagen del Dios invisible. ¿Y por qué tiene la preeminencia, hermanos? Bueno, Pablo nos va a decir por qué es preeminente sobre la creación. Diapositiva que sigue. ¿Por qué es preeminente sobre la creación? Pablo nos dice, porque en Él, en esta imagen del Dios invisible, en el primogénito de la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué Jesús es el primogénito de la creación? Porque Él creó todas las cosas. Dice la Escritura, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y en este poema de Pablo, hablando de la preeminencia de Cristo Jesús, menciona que Jesús es el creador de todas las cosas, de lo visible, de lo invisible, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, hablando de la totalidad de toda la creación. Antes de haber existido cualquier partícula y átomo, la más chiquita, la más diminuta, Jesús ya existía y Él es el creador de eso. Tanto de lo macroscópico, montañas, montes, constelaciones, universos, animales, galaxias, ballenas, animales, elefantes, todo lo más majestuoso, lo más grande, lo más hermoso, lo más majestuoso y dominante e imponente. Si tú miras, hermanos, las imágenes de lo que la NASA describe como el universo y te buscas a ti en lo más profundo, verás que el universo es muy, muy grande. Bueno, pues Cristo es el creador de galaxias, de millones y millones de estrellas. Pero no solamente de lo grande, hermanos, también de lo microscópico, de aquellas cosas que ni siquiera percibimos, de los más diminutos insectos, de las bacterias, de los microorganismos, de los átomos, de las moléculas, de todas las cosas, hermanos, de las cuales aún la ciencia todavía no descubre. De todo lo más pequeño y diminuto, todo fue creado por Él. Los seres espirituales, miriadas, millones y millones de ángeles creados por Él. Por eso es que Pablo dice, Jesús es preeminente, es el primogénito de la creación, porque Él creó todas las cosas, Él las domina, son suyas, son creadas por medio de Él y para Él. Pablo es lo que nos dice, todo fue creado por medio de Él, y Pablo añade para Él, todo es de Él, de Cristo. Miren lo que dice un autor, hablando de toda esta preeminencia de Cristo sobre la creación: no existe una pulgada cuadrada en todo el universo sobre la cual Cristo no diga mío. Todo es mío. Eso es lo que dice Jesús acerca de su creación. Esto es mío, todo es mío, todo es creado por mí y para mí. La creación, las constelaciones, las galaxias, todo lo que hemos dicho es suyo. Es el Rey, Él lo gobierna, es el Señor, todo se rinde a Él, todo responde a Él, porque Él es el creador, es el preeminente sobre la creación. Pero en el versículo 17, Pablo también añade diciendo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Esta palabra de subsistir significa que no solamente Jesús las crea, no solamente son para Él, sino que Él las sostiene. Él sostiene a su creación. De tal manera, hermanos, que si hoy tú te despertaste, fue por la obra de Jesús que sostiene tu vida, mi vida. Aún el más grande pecador en la tierra actualmente, asesino, si hoy pudo despertar, es porque Cristo lo ha sostenido. Jesús es el Rey. Entonces Jesús es el que es antes de todas las cosas, el que es eternamente el amado Hijo, el que es eternamente la imagen visible del Dios invisible, en quien por medio de Él todas las cosas existen y sin Él nada existiría. Para quien son todas las cosas, todo le pertenece a Él y en quien todas las cosas permanecen y son sostenidas. Jesús es preeminente sobre toda la creación. Y es lo primero que Pablo quiere dejar bien en claro a los hermanos en Colosas.
Jesús es preeminente en la creación. Tu vida, tú no eres el arquitecto de tu vida. Dios te ha sostenido y te ha guardado hasta este momento. Pero vamos a ver más adelante todo esto. Entonces, lo primero que Pablo ha dicho es que Jesús es preeminente sobre toda la creación. Pero ahora va a hablar de otro aspecto en que Jesús tiene la preeminencia. Tercer encabezado, adelante. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es muy interesante, hermanos, que Pablo, después de hablar de Jesús teniendo la preeminencia en la creación, pudiendo hablar de otros temas de Jesús siendo preeminente, lo segundo que menciona de Jesús, de su preeminencia, es acerca de la iglesia. Que Jesús es preeminente en la iglesia, es la cabeza del cuerpo. ¿De qué iglesia está hablando aquí, hermanos? No está hablando de la iglesia en Colosas. No está hablando solamente de los de ellos, porque en su contexto Pablo está hablando de la totalidad, de totalidades, de la totalidad de la creación. Así que esta palabra de iglesia habla de que Jesús es la cabeza de toda la iglesia, de todo su cuerpo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es ese grupo de personas pecadoras que han sido perdonadas y rescatadas por gracia, que han sido reunidas y acercadas a Cristo Jesús por medio de su sangre y su sacrificio, que han disfrutado el perdón real y que ahora viven delante de Él para siempre. Y esto es algo de lo que Pablo mencionó en el versículo 13 y 14. De aquí podemos sacar la idea de lo que es la iglesia, hermanos. La palabra nos y tenemos habla de esta iglesia. Fíjense lo que podemos decir de esta iglesia. Son personas que han sido libradas del poder del pecado y Satanás, que han sido rescatadas y perdonadas por la sangre del Hijo y que ahora viven en el reino de aquel que los compró, Jesucristo. Estos son la iglesia. La iglesia son este grupo de personas reunidas. Y a este grupo de personas reunidas, Pablo dice, Jesús es la cabeza de ellos. Jesús es el primero de ellos. Jesús es el que está hasta arriba, el que tiene el gobierno, la superioridad. Jesús es quien sostiene al cuerpo. Jesús es el Señor del cuerpo, el Rey del cuerpo, la cabeza del cuerpo. Entonces, hermanos, lo que hemos visto aquí es que Jesús tiene la preeminencia sobre la creación y Jesús tiene la preeminencia sobre la nueva creación. De tal forma que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva creación sostenida por este mismo Creador, llamada la iglesia. Y Pablo nos va a presentar un ejemplo de cómo es que Jesús tiene la primacía en la iglesia, y nos va a subrayar al menos dos ideas de Jesús en la primacía con los redimidos. Miremos siguiente diapositiva. Pablo dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Ya hemos dicho que primogénito no se refiere solamente al primero en nacer, y si se interpretara así, no tendría ningún sentido en este pasaje, porque Jesús no fue el primero en nacer para morir, porque Jesús no fue el primero en nacer para morir. Entonces, la palabra que tenemos aquí es de Jesús siendo el primero en morir y resucitar para nunca más morir. Lázaro fue resucitado, pero volvió a morir. La hija de Jairo fue resucitada, pero volvió a morir. Jesucristo murió, resucitó y nunca más la muerte gobernó sobre su vida. En ese sentido es que Pablo está diciendo, Jesucristo es el primerito en vencer la muerte. Él resucitó para nunca más morir. ¿Y eso qué tiene que ver con todos nosotros, hermanas? Porque si Jesús resucitó, esta es la primera esperanza y el primer mensaje del Evangelio que dice que todos aquellos que están en Él disfrutarán este mismo destino que Jesucristo. Miren lo que Jesús dice en su oración sumo sacerdotal en Juan 17:24. Jesús, orando por sus discípulos y por los que han de creer, dice: Padre, aquellos que me has dado, iglesia, el cuerpo, quiero que donde yo estoy,
también ellos estén. ¿De qué está hablando aquí? De donde yo estoy, de donde yo estaré, está hablando en el futuro. ¿Y cómo es que llegó a estar donde Él estaba? Murió, resucitó y fue allá. Y Jesús dice, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús, hermanos, por su resurrección, ha abierto un camino directo al Padre. Ha allanado el camino y Él fue el primero que caminó por ahí, regresando nuevamente a su Padre, prometiéndole a todos los que han creído en Él, ustedes caminarán por ese mismo sendero. La resurrección de Cristo es lo que nos asegura la esperanza de la vida después de la muerte, en una vida eterna y en comunión con Cristo. Por eso es que Jesús ora, quiero que estén conmigo. Y Pablo, en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, que no vamos a leer todo, nos habla acerca de la esperanza de los creyentes acerca de la muerte. Había una sensación en los tesalonicenses donde habían hermanos que estaban muriendo, y Pablo les anima y les exhorta con esta carta, con estas palabras, diciendo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Algo muy importante ahí a remarcar. Pablo en esta carta dice acerca de los que duermen, es decir, los que mueren. Todos vamos a morir, pero Pablo dice, pero ustedes tienen una esperanza. Los otros no tienen una esperanza. Los que están sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, no tienen esta esperanza que ustedes sí tienen. ¿Cuál? La de la resurrección entre los muertos. Ahora, ¿todos vamos a resucitar los muertos? Sí, todos. Pecadores y creyentes, todos. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que la resurrección de los creyentes es para vivir eternamente con Jesucristo. Y al final termina diciendo Pablo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras acerca de la resurrección de los muertos. Iglesia, la muerte para el creyente no es el fin, sino la continuación de un disfrute eterno de la vida eterna que está guardada en Cristo Jesús. La muerte no es el fin, sino la continuación de experimentar la eternidad al lado de Jesucristo. Los que no tienen a Jesucristo no tienen esta esperanza, no tienen perdón, no gozarán de la vida eterna. Si este destino final para el creyente, si esta verdad, si esta esperanza trasciende más allá de la muerte, entonces Cristo tiene la preeminencia en todas las cosas. Porque si Cristo es el primogénito entre los muertos y en Él está asegurada la resurrección a una vida eterna para el creyente, entonces Jesucristo tiene la preeminencia sobre todas las demás promesas. Siguiente diapositiva. Jesús es entonces la fuente de toda bendición espiritual que está reservada plenamente para su iglesia. Jesús tiene la preeminencia en la iglesia. Él es la cabeza, Él es el Señor, por lo tanto, Él tiene la preeminencia en cuanto a ser el intercesor. Él es el preeminente proveedor, preeminente cuidador, preeminente santificador, preeminente dador de toda esperanza, preeminente de nuestra resurrección, de nuestra glorificación. Jesús tiene la preeminencia en toda su iglesia. Podemos tener esperanza y consuelo de que nuestro preeminente Señor es nuestra cabeza, es nuestro Rey, porque Jesús resucitó. Otro aspecto más de que Jesús es preeminente lo encontramos en Colosenses 1:20, en la siguiente diapositiva. Pablo a los de Colosas termina con estas palabras diciendo, y por medio de Él, de este preeminente que es la cabeza de la iglesia, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Este pasaje, hermanos, ha sido interpretado por algunas personas equivocadamente para decir que tarde o temprano, sea que te arrepientas o no en vida, Jesucristo como el reconciliador te va a perdonar. Es una de las respuestas del universalismo, que todo el universo, todos los seres humanos
son hijos de Dios y que todos serán perdonados. Pero nosotros sabemos por la Escritura que esto no es así, que el universalismo no es bíblico. Porque Jesús muchas veces habló acerca del infierno y de la condenación eterna. Habló acerca de que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y muchos son los que entran por esta puerta ancha, y pocos son los que se encuentran en la vida eterna. Entonces el universalismo no tiene nada que ver con esta parte, hermanos. Es equivocado, es una herejía decir que Cristo va a salvar a todo mundo sin lugar a dudas. Cristo lo podría hacer y lo puede hacer, porque es un Salvador poderoso. Pero la Biblia dice que necesitamos creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar absolutamente en Jesús. Entonces, ¿qué significa todo este pasaje? Hay algunas interpretaciones de algunos comentaristas que sugieren alguna clase de interpretación para este pasaje. Ellos dicen, por ejemplo, de que las cosas que están en la tierra habla de aquellos que han pecado contra Dios y que Jesucristo es el preeminente reconciliador para perdonarlos, el único medio para perdonarlos, y de eso estamos de acuerdo. También comentan acerca de que la misma creación, como lo dice Romanos capítulo 8, fue sujeta a vanidad, y la creación clama por una restauración en cierta medida, y Jesucristo también es el reconciliador de eso. Yo también estoy convencido de eso mismo. Y pudiéramos seguir hablando de este tema en este pasaje, pero podemos perdernos del foco principal de este pasaje. Porque lo que Pablo pretende ayudarnos a ver es de que Jesucristo, que Jesús es preeminente reconciliador. Diapositiva que sigue, bro. Lo que el pasaje nos enseña es de que Jesús es el preeminente reconciliador. Solamente hay uno que puede hacer y permitir la paz con Dios. Solamente hay uno que puede reconciliarnos con Dios. ¿Reconciliarnos con Dios? Pero yo no estoy peleado con Dios. Yo no estoy haciendo guerra con Dios. Yo no estoy levantando una pistola disparándole al cielo, por así decir, contra Dios. La Biblia dice que todo aquel que no hace la voluntad de Dios está en enemistad con Dios. Todo aquel que no vive para Dios está en enemistad con Dios. Todos de manera natural, mi hija pequeñita que está ahí, al momento de ella perseguir su voluntad, está manifestando que ella aborrece la voluntad de Dios, que no ama a Dios, que no busca a Dios, que no quiere a Dios. Tan inocente como está ella necesita tener paz con Dios. Y la Biblia nos dice que justificados somos por la fe, por medio de Jesucristo, para tener paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Solamente hay un camino de reconciliación con Dios. Tú y yo, sin Cristo Jesús, estamos enemistados con Él. Estamos peleados con Dios hasta la muerte. Queremos huir de Dios. Nos alejamos de Dios. Como la Biblia lo dice en Romanos, no hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Todos se desvían, todos se alejan de Dios. Y la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús es preeminente reconciliador. Solamente Jesucristo. Solamente uno que dijo ser: yo soy el camino, en Juan 15, la verdad y la vida, Juan 14. Solamente yo puedo hacer la paz con Dios. Y hermanos, ¿cómo fue esa paz que Jesús otorgó al pecador? A través de la muerte en la cruz. Jesucristo asumió tu carga, asumió mi carga y la cargó a cuesta suya. Tus pecados, tu mentira, tu lujuria, tu rebeldía, tu egoísmo, tu vanidad, todo fue cargado en Cristo Jesús para que en la cruz tus pecados fueran pagados. La paz que tenemos con Dios fue a través de molir, devastar, aplastar al Hijo de Dios en la cruz. ¿Y por qué Jesús tiene preeminencia sobre todas estas cosas que hemos dicho? ¿Por qué Jesús es preeminente en todo esto? Preeminente en la creación, preeminente Salvador, preeminente Redentor, preeminente en la iglesia. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente en el versículo 19. Pablo dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud.
Plenitud aquí habla precisamente de totalidad, de algo que es completo, de algo que es perfecto. Toda la totalidad, toda la perfección, todo lo que es completo. De todo esto, ¿de qué habla? Acerca del Padre. Toda la plenitud del Padre, la perfección del Padre, está plenamente habitando en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo lo que está explicándonos y lo que podemos decirnos es de que en Cristo no le falta nada de Dios. Toda la plenitud está en Cristo Jesús. Diapositiva que sigue. Entonces, la totalidad de Dios reside, mora, ha hecho su habitación en Cristo Jesús. La razón por la que Jesucristo es preeminente es que Jesucristo es el lugar en quien Dios en toda su plenitud se agrada en residir. Todas las cualidades, atributos, perfecciones, actividades de Dios, su espíritu, su palabra, su sabiduría, su gloria, se exhiben, se muestran, se ven claramente en la persona de Cristo Jesús. Todos sus atributos divinos tienen su lugar en Jesucristo. Ahora, para el tiempo de Pablo, con los de Colosas, había una idea de los prenósticos, los que serán después los gnósticos. Y los gnósticos creían de que Jesús es como una emanación de Dios. Tenemos a Dios aquí en toda su plenitud y que Jesucristo es como una chispa de Dios. Es como una emanación de Él. Y Él tiene algo de Dios, pero Él solamente es uno más de la cadena de emanaciones de Dios de las que tenemos que ir conociendo. Y los gnósticos les decían a los de Colosas: Jesús es bueno, es importante que lo conozcas, pero solamente es uno más. Él no es la plenitud del conocimiento de Dios. Necesitas conocer otras emanaciones más, otras personas más, otro conocimiento más oculto. Pero Pablo, al decir que Jesús, en Él habita toda la plenitud, derrumba esa idea. Porque Jesús no es que tenga algo divino, no es que tenga algo de Dios, no es que en algún momento Dios habitó en Él, sino que Jesús es la imagen del Dios invisible, que Jesús es el primogénito de la creación y que Jesús en Él habita plenamente toda la divinidad, los atributos de Dios, Dios mismo. Por eso es que en la Biblia vemos que Jesús se le puede llamar Padre nuestro, Consejero, Príncipe de paz, Dios fuerte, porque Jesús es Dios. Por eso que Jesús, cuando nació Jesús, se decía de Él que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es Dios. Jesús es Dios, y esta es la razón de su preeminencia. Y con esto Pablo está atacando a los gnósticos diciendo: no necesitas a otra persona conocer más. Si conoces a Jesucristo, estás delante de Dios. Si rechazas a Jesucristo, estás rechazando a Dios mismo. Mis hermanas, diapositiva que sigue. Entonces, lo que hemos visto el día de hoy, hermanas, es acerca de Jesús, el todo preeminente. Jesús es el todo preeminente en cuanto a su creación. Todo es creado por Él. Y si todo fue creado por Él, hermanas, entonces toda la creación se debe a Él, responde a Él. Y lo segundo que hemos visto es que Jesús es preeminente en la nueva creación, que es la iglesia. Y Pablo entonces anima a los de Colosas a que se den cuenta del Señor y Salvador que tienen. ¿Se acuerdan cómo empezamos en el versículo 13 y 14? Que Jesús es Señor y Salvador. Y Pablo ahora dice: este Señor y Salvador al que ustedes gozan, en quien han creído ustedes, no se avergüencen de creer en Él, porque Él es preeminente en la creación, en la iglesia. Él tiene el primer lugar, Él gobierna sobre todos, Él está por encima de todos. Él es el primero y el último. Él es el primero en todas las cosas. Pero entonces, hermanas, la pregunta que debemos hacernos ahora entonces es: ¿Jesús es preeminente en tu vida? ¿Jesús es preeminente en cada área de tu vida? ¿Qué me dices en tu matrimonio?
¿Qué me dices en tus relaciones sociales? ¿Qué me dices en tu trabajo? Quizá alguno de los que estamos aquí o que nos están viendo, el trabajo ha llegado a tener el primer lugar en su vida, la prioridad en su vida. Quizás otro tipo de cosas han llegado a ocupar el lugar que solamente Jesús debe de tener como el preeminente en tu vida. ¿Qué área, hermano, hermana, en tu vida Jesús no es el primer lugar? ¿Qué tal tus emociones? ¿Qué tal tu esperanza? ¿Qué tal tus sueños y planes? ¿Tus sueños y planes lucen como Jesús siendo el primero, el que tiene el primer lugar? ¿Qué tal la manera en cómo hablas? ¿Luce como siendo Jesús el que tiene el primer lugar en lo que tú hablas, en lo que tú dices? ¿En cómo te comportas? Todo esto, hermanos, que vemos en el pasaje del día de hoy, no solamente es para mirar hacia allá a Jesucristo, sino ver, es Jesús que está teniendo gobierno y dominio como el primero en mi vida. No necesitas, hermano, hermana, amiga, amigo, más de ti. Necesitas que Él crezca más y más en ti. De tal manera que tú puedas decir como Juan el Bautista, es necesario, es importante que Jesús crezca y yo mengüe. Yo cada día vaya más hacia abajo, porque es necesario que Él crezca, que Él sea el protagonista, que Él sea el que sustenta y gobierna mis decisiones, mis sueños, mis planes, mi actitud, mis sentimientos, mis relaciones con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, en el trabajo, con mis trabajadores, que Él sea el primero en cada una de mis cosas que yo hago, porque Jesús es el primero en todas las cosas. Que seamos como María, que María tomó la mejor parte, a los pies de Jesucristo, escuchando a Jesucristo, ahí sentada, ahí escuchando, mientras Marta estaba haciendo muchas actividades que es importante hacerlas, pero Jesús le dice, Marta, 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 afanada en todas tus actividades, en tu trabajo, en todas las cosas que quieres hacer en el futuro, pero María ha tenido la primacía, ha dado prioridad a lo que es importante, y es estar delante de mí, es estar postrada delante de mí, es escuchar mis palabras, es contemplarme a mí, María. Que seamos como María, hermanos, hermanas, que de entre todas las actividades que podemos hacer, su vida luce como Jesucristo siendo el primer lugar. Que seamos como Pablo, hermanos, cuando él dijo, para mí el vivir es mi trabajo. ¿Dijo así Pablo? Para mí el vivir son mis planes de negocios en el futuro, mi escuela, mi profesionalismo. Para mí el vivir, dijo Pablo, es Cristo. Él tiene la preeminencia en mi vida. De tal forma que el morir incluso es ganancia, porque Él es primero. Que seamos como Pablo. En tu lista de prioridades, hermano, hermana, es Cristo primero. Es Cristo tu Señor. Es Cristo quien te gobierna y te domina. Es Cristo el que tiene la preeminencia en tu vida. Necesitamos, hermanos, más de Jesús en nuestras vidas. Y Él, Jesús, está dispuesto a que tú puedas vivir una vida centrada en Él. Y como lo dice el nombre de su iglesia, para que tú puedas experimentar vida abundante en Él. Vida verdadera, vida que se deleita y goza, vida que tiene esperanza a pesar de estar llorando, vida que tiene a Jesús por encima de Él y que no depende de sus propias fuerzas, sino que depende de las fuerzas del preeminente Salvador que tiene y que goza. Que digamos como un hermano de los Wesley, ustedes a lo mejor conocen a John Wesley, pero Carlos Wesley, él fue un himnólogo, él compuso muchos cantos y él dijo lo siguiente: Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. ¿Es lo que has encontrado en Cristo Jesús? ¿Tú eres eso mismo que puedes cantar? Cristo, he encontrado en ti todo y no necesito nada más. Que bueno, pero si no es así, queremos invitarte a que experimentes que Jesucristo realmente en la vida práctica es maravilloso, es abundante, es dador de vida. Jesús, el preeminente
el todo preeminente. Oremos. Señor, muchas gracias por tu bendita palabra que hemos sido expuestos el día de hoy. No tenemos las palabras suficientes para poder describir la inmensa grandeza de tu supremacía, Señor, de tu preeminencia. Mis palabras son torpes, Señor, para poder explicar todo esto, Señor. Pero sin duda la realidad de tu preeminencia es real, es totalitaria. Jesús, tú eres preeminente en la creación y preeminente en la iglesia. Tú sostienes a tu creación, tú sostendrás a tu iglesia. Tú eres un Salvador y Señor poderoso. Y has decidido por tu inmensa misericordia llamarnos a salvación. Oh Dios, Señor, ayúdanos a que nuestra vida, en cada área de nuestras vidas, Señor, tú tengas la primacía, Dios. Tú te lleves la gloria como el primero en cada área de nuestras vidas, en cada prioridad. Tú seas el que estás hasta arriba, Dios. Que busquemos primeramente el reino tuyo y tu justicia, Dios, y las demás cosas pasen a ser secundarias, Dios. Ayuda a mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor, para que tú seas el preeminente en sus vidas y en cada decisión. Señor, gracias por mostrarnos quién eres tú y por decirnos: vengan a mí todos aquellos que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, Espíritu Santo. Te damos por todo. Amén. Pues, hermanitos, Dios les bendiga. Estamos esperando.